Hermanas y hermanos, estamos celebrando el 21º domingo del tiempo ordinario. Y el Evangelio está lleno de una riqueza de mensajes. Se dice que Jesús caminaba por la región de Cesarea de Filipo, cuando de momento sale con una pregunta tan interesante. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y claro, esto es muy interesante porque cuando se lanza una pregunta así tan genérica, todo el mundo es experto. Pero si la pregunta es directa a ti, hay que pensar, ¿no? Porque si sabes, se va a notar en tu respuesta. Y si no sabes, se va a notar en tu respuesta. Y entonces es Pedro el que en un gesto dramático confiesa con sus labios y seguramente con su corazón quién en realidad era el Hijo del Hombre, quién era Cristo. Y Pedro no era, según los estándares humanos y lógicos, la mejor opción sobre la cual se iba a fundar la iglesia. Era un hombre que a través de los evangelios lo percibimos como impulsivo, impetuoso, un tanto atrabancado e incluso en un momento algo cobarde. Algunos pueden decir que es asombroso que Jesús eligiera a Pedro como líder de la iglesia, especialmente cuando su historial no tenía nada que impresionar a sus contemporáneos. Y sin embargo, este mismo hombre, en otros casos, en otros momentos, se muestra perspicaz, valiente, atrevido y como si fuera un chiquillo, ¿no? Creo que simplemente era humano. Y la elección de Pedro como cabeza de la iglesia es un ejemplo más del poder de nuestro Creador, manifestado a través de los seres humanos abiertos a la revelación de un Dios vivo, real y verdadero. Y en sus vidas, reflejado en sus vidas. Y Dios no tiene problemas para expresarse a través de los más pequeños, a través de los más débiles, según esta sociedad. A través de las Escrituras, una y otra vez, hemos visto cómo Dios va sorprendiendo a la humanidad. En muchos casos, Él ha confiado no a los primeros, no a los más ilustres, no a los más educados necesariamente, su deseo, su plan de salvación. Es una pieza cooperativa en su plan de redención para hombres y mujeres. Pero la primera intención no es los grandes, son los pequeños. A ellos se le hace la revelación. Y en su plan de redención lo vemos cuando Él selecciona, Dios, al más pequeño de los hijos de Saúl para ser ungido como rey de Israel. El más joven, David, el rey David, el que menos experiencia tenía, el que menos conocimiento de la vida tenía. Y ese fue el invitado. Dios invita a una chiquilla de 15 años, una quinceañera, la Virgen María, a ser la madre de su hijo y la madre de Dios. Cuando va a Nazaret y allí confirma en ella su libertad y su aporte femenino maternal en el plan de salvación. Porque si Dios quería venir a este mundo como un ser humano, tenía que nacer de una mujer. Y esa fue María, sencilla, descomplicada. Y una vez más, confía la misión de llevar este gran proyecto, la iglesia, la salvación del mundo, y basarlo ¿en quién? En Pedro, Simón Pedro, que fue nuestro primer papa. Luego entonces, hermanas y hermanos, vemos cómo hay una noción de revelar su plan a los más pequeñitos, a los más descomplicados, como dije anteriormente. Y la pregunta planteada por Jesús a principio del Evangelio, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Resulta en una declaración de fe en Pedro. Lo interesante es que al principio, cuando los demás le están contestando, bueno, unos dicen que tú eres
Juan el Bautista que vino de los muertos. Ok, no. Otros dicen que Elías, otros que Jeremías, o sea, iban bajando de categoría, ¿no? Y otro que uno de los profetas. Obviamente no estaban seguros de la respuesta. Y es Pedro quien dice, pues tú eres el Hijo de Dios, tú eres el que tenía que venir, tú eres el ungido, el elegido. Esta pregunta resulta pues en una declaración concreta de fe, en un esfuerzo por identificar a Jesús a la luz de la percepción de la gente. Se convocó todo tipo de personajes. Y observamos cómo esta pregunta le sigue a esta otra. Pero, ¿quién dices que soy yo? Ya no estamos hablando de una forma general. Estamos hablando de una forma específica, intencional. ¿Quién dice que soy yo? Y observamos que suena bastante extraño dirigir esta pregunta a un grupo de personas, apóstoles y discípulos, que han viajado con Jesús durante todo este tiempo, que han escuchado sus palabras, sus sermones, que han sido testigos de sus milagros y que han visto sus obras. Y de boca del simple, de boca del atrabancado, sin vacilación de ningún tipo, en un gesto noble, genuino, el pescador obstinado da la respuesta: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Pedro supo identificar el imago Dei, supo identificar la imagen de Dios en Jesús. Pedro fue capaz de responder desde una perspectiva de fe, tal vez no con el conocimiento empírico, no con pruebas, a lo mejor bajo un poquito de miedo en contestar la pregunta. Aún así, su respuesta fue una respuesta de fe pura, no adulterada, una respuesta que vino del corazón. Si tú quieres saber cómo se forja una persona, cómo vive una persona, cómo se conduce una persona, tienes que ir a su corazón. Y es en el corazón donde está la verdadera sabiduría. Es en el corazón donde se conocen los motivos y motivaciones. Un filósofo francés que decía, le cœur connaît des raisons que la raison ne connaît pas. El corazón sabe de razones que ni siquiera la razón misma conoce. Luego entonces, desde el corazón sencillo de nuestro querido pescador, sale la revelación. Él pudo ver al Cristo, a nuestro Señor, al Salvador. No solo lo identifica como el ungido, el Mesías, sino que también lo reconoce dentro de su afiliación con lo divino, el Dios vivo. ¿Y qué hace esta profesión de fe por Pedro y para Pedro? Bueno, creó en él una nueva conciencia, creó en él una nueva identidad que trascenderá todas las limitaciones, todas las razas, todas las realidades, nada más con esa confesión de fe. Nunca podrán volver y regresar a la nada, al contrario, acaban de encontrar el punto de su salvación en Cristo. Y vemos que ese es el punto crucial y decisivo para los apóstoles, atención, porque no simplemente fue Pedro el que tuvo que cambiar, ¿no?, su vida, su perspectiva, sino también apóstoles, discípulos y seguidores. Ellos sabían que tenían que seguir adelante en su fe mientras se esfuerzan por crear una alternativa para toda redención a la luz de los diseños de Dios. Ahora bien, ¿qué hace esto por nosotros? ¿Qué hace esto para nosotros? Bueno, nos desafía, ciertamente, en profesar nuestra fe de dos maneras: con los labios y con las acciones. La palabra, los labios, tienen que ir de la mano con las acciones, con lo que hacemos, porque de otro modo sería una consecuencia. De otro modo sería algo cosmético, falso, sería algo que no tiene consistencia.
Y de ahí que tú y yo, hermanas y hermanos, estamos llamados a ir más allá de lo que se presenta y a traerlo en nuestro corazón. Y si hay que cambiar algo en el ambiente alrededor de uno, lo vas a poder hacer. Pero ¿de dónde te va a venir el conocimiento y la fuerza? De tu fe, de tu corazón. Dios no se improvisa y la fe tampoco. Nuestra fe tiene que ser genuina, tiene que ayudarnos a ir más allá de lo que el mundo te presenta, de las apariencias. Nos desafía a poner todo en perspectiva. Y en ocasiones, como es normal, como que perdemos esa perspectiva. Yo siempre digo, mira, yo sé que te preocupas usted por una hija que va a ir a la universidad y está buscando las mejores universidades y está muy preocupado por las becas quizás y dónde va a vivir, su dormitorio. Bien, pero ¿por qué no comenzamos diciendo a Dios, Dios, ¿en cuál universidad mi hija puede ser la mejor estudiante, la mejor mujer, la mejor cristiana? Preséntame, papá Dios, una universidad que mi hija pueda llevar a cabo toda esa empresa. ¿Ves? Es una diferencia, porque el que no tenga fe, el que no tenga esa convicción, pues simplemente llena los formularios y claro que lo va a hacer por el beneficio de su hija, pero Dios no necesariamente entra en esa fórmula. ¿O qué me dices? Tienes que comprar una casa. Y cuando compramos una casa, nos preocupamos en qué vecindario. Hay escuelas cercanas, cómo está la transportación, las facilidades, etcétera, etcétera. Y yo digo, y eso es bueno. No, mis respetos, eso es bueno. El detalle es que tenemos que empezar por lo básico y decirle a papá Dios, Dios, ¿cuál casa me vas a dar para que mi casa sea un lugar de oración y de adoración para ti? ¿Cuál es la casa que me conviene? Porque yo podría estar en un vecindario muy afluyente, muy rico, pero estar solo, estar miserable, no encontrarme en un palacete. ¿Ves? Luego entonces es tomar esa radicalización y asumir esa fe en todo lo que hacemos, en todo lo que ponemos nuestra mano. Y entonces esa es la perspectiva a la cual estamos llamados. Nos desafía a salir de nuestra zona de comodidad para ir más allá de los universales. Hay dos conceptos aquí. Tenemos el concepto universal, ¿verdad? Pero también tenemos el concepto local. Lo que vemos, esto es local. A donde miramos es lo universal. Y en algún momento lo universal se tiene que unir a lo local. Y lo local tiene que señalar hacia lo universal. ¿En dónde? En nuestros corazones. Y no podemos acomodarnos. A veces nos quedamos en estas cajitas. Y no, tiene que ser de esta forma. Tiene que ser de esta manera. Y el orden es bueno, porque Dios no es caos. Dios es cosmos. Dios es orden. Pero aún así, dentro de todo ese orden, hay que dejar que el Espíritu Santo fluya. Hay que dejar que el Señor haga su obra. Porque nuestro orden, por más que lo pensemos, no es perfecto. Van a tener sus detalles, las leyes humanas, los sistemas humanos. Y así es, cuando por ejemplo vemos que viene un terremoto, un país precioso, bonito, lindo, organizado y acaba con medio mundo ese terremoto. O sea, que no tenemos control total de la situación. Y ahí es donde hay que darle espacio a Dios y dejar que Dios sea Dios en nuestra existencia y salir fuera de nuestras cajitas, ¿verdad? Para operar bien. Esta perspectiva del Evangelio nos desafía a plantear, a hacer las preguntas correctas a la persona correcta y escuchar la respuesta correcta. Varias personas tienen muchísimas preguntas y a veces no son las preguntas las más correctas. A veces no lo son,
Pero bueno, hacen la pregunta y van a buscar la respuesta en lugares equivocados. Personas que quieren saber su futuro, y ahí terminan una persona que le lea las cartas, la baraja, o que le lea la sombra del café en la taza, o oráculos, o vaticinadores, y buscando la respuesta en lugares equivocados. Y ni decir que si el alcoholismo, que si las drogas y otros sistemas que son disfuncionales y negativos para el ser humano. El detalle es, haz la pregunta correcta. ¿Quién soy? ¿Quién es Dios en mi vida? Haz la pregunta a la persona correcta que te pueda asistir, que te pueda ayudar, no que te desayude, sino al contrario, que te asista, que te dé claridad. Puede ser un consejero, puede ser una monja, un sacerdote como director espiritual, puede ser una persona muy santa también en tu comunidad. Y que tengas esa confianza, hazle la pregunta a esas personas. Y finalmente, escucha. ¿Cuál es? ¿Qué tengo que escuchar? ¿Cuál es la respuesta verdadera? Porque el mundo te puede presentar 3 y 4 respuestas, un dilema, pero no son las verdaderas, no dan vida. Digamos, en el caso de una dama que salió embarazada, una jovencita, ¿y qué te dice el mundo? Pues eso no es problema. Te puedes hacer un aborto. Hay una píldora abortiva donde eso va a salir y se va a destruir. Pero ese es el mundo. Haz la pregunta a Dios y pregúntale a Dios qué quieres que haga. O mejor, ¿qué harías tú, Jesús, en mi caso, en mi situación? La fe en Jesús nos trae a una nueva conciencia. Y esta es la dimensión donde las cosas se unen o se sueltan en la tierra como un reflejo de esas realidades atadas o sueltas en el cielo. Y esta es la tarea de la iglesia, hermanas y hermanos. Pero si hoy queremos responder a la pregunta formulada por Jesús hace 2000 años, ¿quién dices que soy? La respuesta es bastante simple. Solo mira a tu alrededor, a tus hermanos, y sabrás cuál es la respuesta. Y sobre todo, hermana y hermano, no te rindas, nunca te rindas.